propioceptiva, ¿sí? La segunda neurona está a nivel de los núcleos gracil fusiforme, también de colibulas, y a partir del bulbo es donde estas neuronas proyectan sus axones hacia el lado contralateral. Recordar siempre. Habíamos dicho que lo que era la transmisión neurosensitiva, al igual cuando veamos lo que viene a ser la parte motora, hay una organización somatotópica, es decir, en el sistema nervioso central hay una distribución topográfica en la cual cada área del cuerpo tiene una representación en un sitio especial. En este caso, estamos viendo que a nivel de la corteza sensitiva primaria, que está en el giro central, vemos que cada área del cuerpo tiene una representación. Es decir, por ejemplo, vemos que el miembro superior está hacia la parte, el miembro inferior está hacia la parte superior y casi a nivel de la cesura del cielo una representación del rostro, de la cara. Y no solo eso, podemos observar también que el área representada va en relación a con qué frecuencia se utiliza esa parte. Y lógicamente en el ser humano las actividades que más nos diferencian como especie viene a ser la coordinación, la motricidad fina y el habla. Por lo tanto son las que tienen mayor representación en la corteza sensitiva primaria. Y vemos que se forma, ¿no es cierto?, este núcleo sensitivo, es decir, esta forma semejante a un hombrecito, ¿sí?, en la cual el uso de la parte tiene una diferente área de representación. Ahora, vamos a ver que en el sistema nervioso hay mecanismos, ¿no es cierto?, por los cuales podemos regular el dolor. Y uno viene a ser la hipótesis del control de compuerta, ¿sí? Y para eso vamos a tener que recordar un poco cuando hemos hablado de lo que es la inhibición, tanto presináptica como postsináptica. Acá lo que quiere representar es un nociceptor, entonces sabemos que este nociceptor es parte de la neurona del ganglio de la radio dorsal, ¿cierto? O sea, los receptores cutáneos, tanto de dolor, presión y tacto, son terminaciones de la neurona de primer orden, que está en el ganglio dorsal. Y vemos que esta neurona del ganglio dorsal, que lleva información nociceptiva, hace sinapsis con esta neurona de segundo orden, que está en el asta dorsal. Porque cuando hablamos de la vía del dolor, estamos hablando de la vía espinotalámico anterolateral. Y aquí también nos representa, ¿no es cierto?, una interneurona, que viene a ser la neurona de Renshaw, que vamos a ver cómo puede ejercer una inhibición sobre la transmisión del dolor. ¿Ya? Para explicar mejor aquí, creo que el mejor ejemplo para representar lo que significa la hipótesis del control de compuerta, vamos a guiarnos de este dibujo. Entonces yo voy a hacer una ampliación para una mejor comprensión. Para mencionar este mecanismo de control de compuerta, más o menos vemos acá que hay una interneurona que va a ejercer inhibición en la vía del dolor, ¿no? Entonces vamos a hacer una representación gráfica. Vamos a representar, ¿no es cierto?, aquí una vía del tacto. Esta viene a ser la neurona del primer orden de la vía que conduce tanto a presión del cordón posterior, que como vemos, ¿no es cierto?, va a subir hacia el núcleo de Golgi, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver la vía espinotalámica anterolateral,
¿no es cierto?, que es la que conduce el dolor. Como hemos visto bien acá, ¿no es cierto?, va a hacer sinapsis con la neurona que está en el asta 2. Ahora, hemos visto, cuando hemos hablado de las interneuronas de Renshaw y habíamos hablado de la inhibición por retroalimentación, que muchas veces, ¿no es cierto?, estas vías presentan ramas colaterales, ¿sí?, que pueden hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria. Y esta interneurona inhibitoria puede hacer sinapsis, ¿no es cierto?, con esta neurona del asta 2. Entonces, yo les había explicado, ¿no es cierto?, que cuando hemos visto los perritos, inclusive ustedes cuando se golpean se soban, ¿sí? Y muchas veces sobándonos logramos un alivio del dolor. ¿Por qué? Porque si aquí hay una vía que está transmitiendo el dolor y que llega a la neurona del asta dorsal, ¿qué pasa si ustedes comienzan a sobarse y comienzan a estimular receptores del tacto? Van a estimular esta vía y también se genera un impulso que en este caso se dirige hacia el cordón posterior, hacia el núcleo de Winnicott, llevando información táctil. Pero estos impulsos táctiles pueden hacer también sinapsis con esta interneurona de Renshaw, la estimulan y los impulsos inhibitorios de esta neurona de Renshaw hacen sinapsis con esta neurona del asta dorsal, inhibiendo la transmisión sináptica. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, que los animales, cuando se lastiman, se lamen. Al lamerse, estimulan con los receptores del tacto, se crean impulsos nerviosos que pueden hacer sinapsis con una interneurona, y esta interneurona hace sinapsis con la neurona del asta dorsal que produce el dolor, inhibiéndola, logrando de esta manera una disminución. Es uno de los mecanismos por lo que cuenta. Y lo que te explica acá el libro es que esta interneurona lo que va a hacer es que liberar un mediador que son opioides endógenos, como la endorfina, que tiene una estructura muy similar a la morfina. Entonces, al liberar, ¿no es cierto?, las endorfinas, estas endorfinas se unen, ¿qué cosa?, a sus receptores que están en el botón terminal, y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, porque probablemente, ¿no es cierto?, estas endorfinas, al llegar al botón terminal, lo que hacen que va a ser una apertura de los canales, por decirlo así, podría ser la apertura de canales de potasio. Entonces hemos visto que este impulso nervioso al llegar al botón terminal pierde fuerza, no se abre la cantidad suficiente de canales de calcio y entonces hay una menor liberación de glutamato, que es uno de los neurotransmisores del dolor. Es eso, ¿no? Uno de los mecanismos. O también vemos que esta encefalina puede hacer efecto en la misma neurona de segundo orden y por el mismo mecanismo, ¿no es cierto?, producir una hiperpolarización o una disminución de la transmisión. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros hablamos de la modulación del dolor que ocurre en nuestro organismo. Como vemos, todos estos mecanismos actúan a nivel de la segunda neurona, que está ubicada en el asta 2. El mecanismo de la hipótesis del control de comporta que estímulos táctiles pueden hacer estimular interneuronas, y estas interneuronas, al liberar encefalina, producen una hiperpolarización de la membrana, disminuyendo la liberación del neurotransmisor y por tanto la transmisión del dolor. Mucho hablado de los TENS, la estimulación eléctrica transcutánea que utilizan en terapia física para el dolor, son corrientes analgésicas, y se basan en este principio. Son corrientes vibratorias, vibración, ¿no es cierto? Viajan a través del cordón posterior. Sin embargo, pueden producir también estimulación de interneuronas y de esta manera bloquear el dolor. Cuando vayan una vez en fisioterapia es bastante común, inclusive venden los aparatos, ¿no?, de estimulación transcutánea. Te ponen los electrodos, prendes hasta que sientas la vibración, que es un mecanismo común que te puede producir analgesia. El otro mecanismo es la sustancia gris pericoadultal, o sea, con centros superiores, sobre todo pertenecientes al sistema nervioso autónomo simpático, que es el que nos prepara para la vida y la lucha, pueden modular el dolor. Y para eso me voy acá a este dibujo anterior, ¿no? Vemos acá la sustancia gris pericoadultal, que está a nivel del mesencéfalo, ¿sí?
o sea, a nivel del pedúnculo cerebral. Esta sustancia gris pericoidal está constituida por neuronas, ¿sí?, que liberan principalmente serotonina y catecolaminas. Entonces, lo que te quiero explicar es la sustancia gris pericoidal. Es bien sabido que en el fragor de la batalla, por ejemplo, muchos soldados experimentan dolor, o inclusive, como dije ustedes, en mitad de enseñanza, cuando te trompeas, ¿no es cierto? Mientras te trompeas no sientes dolor, después te duele todo, pero en ese momento no, porque hay centros superiores, en este caso el hipotálamo, el sistema nervioso simpático principalmente, que al estimular la sustancia gris pericoidal hacen que estas vías descendentes que llegan, ¿no es cierto?, hacia el asta dorsal, también parecido al mecanismo anterior, liberan serotonina, liberan catecolaminas que bloquean la transmisión a nivel del asta dorsal. Entonces vemos cómo la inhibición o la modulación del dolor puede inhibirse por mecanismos a nivel de la misma médula espinal o mediada por centros superiores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces vamos a pasar a la parte de visión, ¿ya? Para ir con la teoría. A raíz de una inquietud, ya mi grupo de práctica anterior tiene, yo no sabía, ¿no?, pero con grupos anteriores tenían grabadas las clases teóricas. Entonces a la delegada, la doctora Marcelo, le voy a pasar las clases, describir las diferentes partes del ojo que ustedes ya, me imagino, que han llevado a anatomía, la deben conocer. Entonces recordar que el ojo presenta tres capas, ¿ya? Una capa externa, fibrosa, que es la esclerótica, una capa vascular que viene a ser la coroides, que cumple funciones de nutrición, y una capa sensorial que viene a ser la retina, donde vamos a encontrar los fotorreceptores. Vamos a encontrar conos y bastones, que son los encargados de transformar, ¿no es cierto?, la luz, que es una energía electromagnética, en un impulso eléctrico. ¿Sí? Vemos que esta esclerótica en su parte anterior se modifica para formar la córnea, ¿no es cierto?, que es parte del sistema refractivo del ojo. Vemos que hay unos cuerpos ciliares, ¿no es cierto?, en donde se insertan los ligamentos suspensorios del cristalino. Vemos esta parte pigmentada del ojo que viene a ser el iris y una abertura que viene a ser la pupila. ¿Ya? Y entre el cristalino y la córnea, separadas por la pupila y el iris, vamos a encontrar una cámara anterior y una cámara posterior, ambas bañadas por un líquido que viene a ser un acuoso, que se forma en trabéculas del cuerpo ciliar y se reabsorbe a nivel de los conductos de Schiller. ¿Sí? Y vamos a ver que detrás del cristalino vamos a encontrar una cámara posterior, cámara vítrea, que va a estar constituido por esta sustancia gelatinosa que viene a ser el humor vítreo y es la que le da forma y consistencia al ojo. Luego vemos que en la parte posterior emerge el nervio óptico, una vena central, una arteria central, y luego vamos a detallar otras partes como viene a ser la fobia central. ¿Ya? Solamente es un recuerdo. Si vamos a hablar de la parte sensorial del ojo, que es lo que está más implicado en lo que es neurofisiología, vamos a ver que la retina va a estar constituida, ¿no es cierto?, por una capa nuclear externa. Yo quiero que recuerden de esta capa nuclear externa, que acá se encuentran los fotorreceptores. ¿Cuáles son los fotorreceptores? Vienen a ser los conos y los bastones. Luego tenemos acá una capa nuclear interna en que vamos a encontrar estas interneuronas. Tenemos las células bipolares, que como ven ustedes acá, comunican un fotorreceptor con una célula ganglionar. En esta capa hay una capa de células ganglionares. Tenemos estas células horizontales, que son interneuronas, que comunican a diferentes fotorreceptores. Y tenemos estas células amacrinas, que comunican, ¿no es cierto?, a las diferentes células ganglionares. ¿Qué particulares tienen estas células ganglionares? Uno, que vamos a ver que hay células ganglionares pequeñas o pardas, y células ganglionares magras o grandes, y que los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, el primer, segundo par craneal, es decir,
los axones de las células ganglionales que forman el nervio óptico constituyen la única vía de salida del ojo hacia el sistema nervioso central. Y también van a leer que hay células gliales, las células de Müller, que constituyen el tejido glial, ¿no es cierto?, a nivel de la retina. Aquí un pequeño cuadro en que habla de las células ganglionales del tipo parvo y tipo magno. Las magnas tienen un árbol dendrítico grande, por lo tanto su campo receptor es grande. Las células ganglionales parvas con un árbol dendrítico pequeño, por eso tienen un campo receptor pequeño, ¿no? Y se proyectan ambos hacia el tálamo principalmente, hacia los cuerpos geniculados laterales. Entonces, como vemos acá, estas células ganglionales parvas que tienen un campo receptor pequeño, acuérdense cuando habíamos visto los mecanorreceptores, cuando tú tienes un menor campo receptivo, un campo receptivo más pequeño, te permite una mejor discriminación del estímulo. Entonces vemos que identifican detalles finos y colores. Mientras que estas células parvas ganglionales, grandes, identifican principalmente el movimiento y la iluminación. Y vamos a ver también, de acuerdo a esta función, cómo las células ganglionales se van a relacionar a identificar detalles finos y color principalmente con los conos, y estas células ganglionales grandes a identificar principalmente el movimiento y la iluminación con los bastones. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Aquí estamos hablando desde un punto de vista más macroscópico, ¿no es cierto?, de los componentes de la retina, y vamos a ver que en el polo posterior del ojo, en la retina, vamos a encontrar dos estructuras. ¿Ya? Una estructura va a ser el disco óptico y otra estructura va a ser la mácula. Y en la parte central de la mácula vamos a ver una depresión que viene a ser la fobia central, o sea, es la parte más delgada de la retina. ¿Y por qué se caracteriza la fobia central? Porque en esta parte solamente vamos a encontrar poros. Constituye el área de mayor agudeza visual de la retina. Todo el resto de la retina, toda esta retina periférica, contiene bastones que están involucrados más en la visión escotópica, es decir, del movimiento y de la iluminación. La fobia central contiene principalmente conos que están relacionados a la visión. ¿Sigue, Wilson? ¿Se refiere a la fobia ¿Fotópica o escotópica? Sí, la fobia escotópica. ¿No es cierto? Que está relacionada a los detalles y al color. ¿Ya? Entonces, recordar, una de las estructuras que se puede apreciar cuando el oftalmólogo utiliza el oftalmoscopio, viene a ser la fobia, el área de mayor agudeza visual, porque contiene solamente conos, ¿no? Y la otra estructura, o también llamado punto ciego, viene a ser el disco óptico. En el disco óptico no hay fotorreceptores, ¿sí? Pero es el sitio por donde sale el nervio óptico y por donde entra la arteria retiniana y sale la vena retiniana. ¿Cuál es la importancia clínica del disco óptico? Que es uno de los pocos sitios que van a poder observar in vivo. Y entonces, en enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que atacan principalmente los vasos pequeños, va a ser de suma información, ¿no es cierto?, observar el estado de los vasos retinianos para tener una idea cómo es el estado de los vasos pequeños a nivel periférico. O sea, por ejemplo, las complicaciones microvasculares de la diabetes viene a ser la retinopatía diabética, la afectación de la retina, la neuropatía diabética, de los nervios sensoriales, y la nefropatía diabética, la afectación del riñón. Son enfermedades de pequeño vaso, microvasculares. Entonces, cuando a un paciente con diabetes le hacen el fondo de ojo con un oftalmoscopio y tú ves que hay daño en los vasos retinianos por la formación de exudados inflamatorios, tú ya también deduces que este paciente debe tener algún grado de nefropatía diabética y debe tener algún grado de neuropatía diabética. Ya es parte de la información. Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta?
hemos visto ya la estructura de la retina y hemos visto que hay dos tipos de fotorreceptores, bastones y conos, ¿no es cierto? Y aquí hay una representación, este es un bastón, los fotorreceptores presentan un segmento externo, un segmento interno y una terminal sináptica. ¿Ya? El segmento externo es el que le da el nombre. Vemos acá que los bastones, su segmento externo tiene forma de un bastón. Y en los conos, su segmento externo tiene la forma de un cono. ¿Sí? En los bastones, vemos que hay desprendimientos de la membrana que forman esta estructura llamada los discos. Son estos discos membranosos los que contienen el fotopigmento. ¿Sí? Y a nivel del cono vemos que hay unas invaginaciones que forman los sacos y son estos sacos los que contienen los fotopigmentos. Hay un segmento interno donde está el núcleo, las mitocondrias y donde se sintetizan los neurotransmisores, principalmente el glutamato. Es decir, el principal neurotransmisor que se libera en esta terminal sináptica de los fotorreceptores es el glutamato, que como ustedes ya saben es un neurotransmisor principalmente inhibidor. La teoría de la duplicidad se refiere a que hay fotorreceptores que son más especializados en la visión escotópica y hay receptores que son más especializados en la visión fotópica. ¿A qué se refiere visión escotópica? Se refiere a los fotorreceptores que identifican, ¿no es cierto?, identifican principalmente el movimiento y la iluminación. Estos vienen a ser los... Y hay receptores que identifican mejor los detalles finos del color, que esa es la visión fotópica, que corresponde a quienes, a los conos. ¿Preguntas hasta ahí? Y aquí vamos otra vez. ¿No? Bastones, vemos que son mucho más numerosos que los conos. ¿Sí? Tienen un patrón convergente. Muchos bastones envían información reducida a un número de células diferentes con la que la información se comprime. Cuando se refiere a cuál célula llega, va a ser la célula Toscano. ¿A qué célula llega cuando hablan de la convergencia? ¿Cuáles serían en este caso las células diferentes que están en contacto con el bastón? Las células bipolares. Hemos dicho que las células bipolares son las que comunican a los fotorreceptores con las células ganglionares, ¿no? La localización de los bastones es principalmente la retina periférica, ¿no? Y responden a la luz débil con escasa resolución espacial e intervienen en el desarrollo de reflejos visuales a partir de estímulos localizados en el campo periférico. Los conos son menos numerosos, no hay convergencia, como lo que habíamos visto, la zona se explica en la práctica. La fobia central es la zona de mayor agudeza visual porque hay una conexión directa cono, célula bipolar, célula ganglionar, y esto va a una vía directa hacia la corteza visual. Entonces te dicen que no hay convergencia. Cada cono se proyecta a una célula bipolar que a su vez se proyecta a una célula diferente. Miren, ¿cuál sería en este caso la célula diferente? En el primer ejemplo la autora dijo bien, dice que los bastones convergen hacia una célula diferente, en este caso sería la bipolar, ¿no? ¿Y la bipolar con quién hace sinapsis? Según la teoría, con la célula ganglionar, ¿no es cierto? Y acá tiene entonces una convergencia, cada cono se proyecta a una célula bipolar que a su vez se proyecta a una célula diferente, que en este caso principalmente la célula ganglionar. ¿No? No están en la retina periférica, sino que se agrupan alrededor de la fobia y su función es una visión centrada, visión en color muy detallada con alta resolución espacial. Bien, ahora vamos a entender un poquito, ¿no es cierto?, cómo hemos dicho que un receptor sensitivo es un transductor, es decir, que va a convertir una forma de energía en un impulso eléctrico. Entonces vamos a ver cómo estos fotorreceptores pueden transformar
de energía lumínica de un impulso eléctrico. Y están tomando como ejemplo el bastón. ¿Ya? Aquí vemos lo que nos dice que el bastón durante la oscuridad mantiene los canales de sodio abiertos. Entonces, el sodio ingresa y lógicamente se produce una despolarización del bastón, se genera un potencial generador. Y este potencial generador, al ser una despolarización, lo que produce que es que en la oscuridad se libere este neurotransmisor que es el glutamato. ¿Sí? Y como hemos dicho, la célula que se encuentra en íntima comunicación con los fotorreceptores viene a ser la célula bipolar. Entonces, la liberación de glutamato, al ser un neurotransmisor inhibidor, lo que produce es una hiperpolarización de la célula bipolar. Eso es lo que ocurre en la oscuridad. O sea, la célula bipolar está hiperpolarizada y no se generan impulsos eléctricos hacia las células ganglionares, que son las que tienen el neural. Sin embargo, cuando aparece la luz, lo que nos dice acá es de que los canales de sodio se cierran. Y al cerrarse los canales de sodio, este fotorreceptor se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse, lógicamente no va a liberar glutamato. Al no liberar glutamato, ya no se encuentra inhibida la célula bipolar, sino que probablemente se despolariza y cuando hay luz se genera un impulso nervioso en la célula bipolar que va hacia las células ganglionares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí me sabe? Hasta ahí está. Entonces, en la oscuridad es cuando el fotorreceptor se despolariza y libera glutamato que inhibe a la célula bipolar. Cuando hay luz, se cierran los canales de sodio y el fotorreceptor ya se hiperpolariza, no le libera glutamato. Y al no liberar glutamato, la célula bipolar no se encuentra inhibida y se pueden generar potenciales que estimulan a la célula ganglionar. Pero ahora, lo que nos quiere decir acá es cómo la luz me produce el cierre de los canales de sodio. Y entonces, si estamos hablando de los bastones, estamos hablando de un pigmento fotosensible que viene a ser la rodopsina. Y cuando lean en el libro van a ver que esta es la membrana del disco, ¿no es cierto? Hemos dicho, los bastones tienen discos, son organelas membranosas que contienen al fotopigmento. Y en la membrana del disco encontramos qué cosa, este pigmento fotosensible que viene a ser la rodopsina. Y nos dice que la rodopsina está constituida ¿por qué? Por un retinal que viene a ser un derivado de la vitamina A y de una opsina que es una proteína que actúa como receptor unido a la proteína G. Entonces, lo que te dice es que cuando se somete a la luz, ¿no es cierto? Esta rodopsina, este grupo retinal, sufre una transformación de su forma cis a su forma trans, con lo cual hay una activación de la proteína G. ¿No es cierto? Y la proteína G lo que hace es iniciar una serie de reacciones como la activación de una fosfoliesterasa que lo que te va a hacer es convertir el guadenosín monofosfato cíclico en 5-guadenosín monofosfato. En otras palabras, disminuye la concentración de guadenosín monofosfato cíclico y es el que mantiene abiertos los canales de sodio. Al disminuir al guadenosín monofosfato cíclico, estos canales de sodio se cierran y ocurre, ¿no es cierto?, la hiperpolarización del bastón, con lo cual deja de liberar glutamato y eso produce una respuesta de. Aquí está una forma más esquemática, ¿no? Luz incidente, cambia la estructura del retineno del fotopigmento, cambia la foto del pigmento de su forma cis a su forma trans, hay una activación de la proteína G, que activa la fosfoliesterasa, se reduce el guadenosín monofosfato cíclico intracelular, ocurre el cierre de los canales de sodio, hiperpolarización del bastón, una menor liberación de glutamato y se produce una respuesta principalmente en las células bipolar. Ese es como la luz se va a transformar en un impulso eléctrico a nivel de la retina que va a dirigirse hacia la corteza.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Eso es lo que nosotros vamos a entender como eso con fines didácticos, ya de la forma simple. Pero realmente nosotros cuando habíamos visto el tema de codificación sensitiva, nosotros habíamos visto que había una mejor discriminación del estímulo, tenía que haber una inhibición lateral, ¿no es cierto? Si yo estimulo el campo receptivo de un corpúsculo de Pacini, ¿no es cierto? Estimulo una unidad sensitiva, las unidades sensitivas que están alrededor se deben inhibir para lograr una mejor discriminación del estímulo. Lo mismo ocurre en la retina. Así como hay la distribución somatotópica, cuando hemos visto dolor-temperatura a nivel, ¿no es cierto?, de la corteza, hay una distribución retinotópica a nivel de la corteza visual, es decir, en la corteza visual cada punto de la retina tiene una representación. Entonces, cuando ustedes estimulan el campo receptivo de un fotorreceptor que tiene forma circular, ¿sí?, el campo receptivo de los otros fotorreceptores se inhibe para lograr una mejor discriminación del estímulo, es decir, lograr una mejor visión de los detalles. Y eso ocurre porque si bien hemos visto que la luz, ¿no es cierto?, produce la despolarización de la célula ganglionar, en otras células ganglionares, la falta de glutamato no produce despolarización, sino produce hiperpolarización. Es algo más complejo. Pero con fines didácticos, lo simple, nos vamos a quedar con la idea de que al llegar la luz, la rodopsina tiene un cambio conformacional, ¿sí?, en el retinal, lo que produce una activación de la proteína G, se producen una serie de reacciones que al final producen el aumento o la disminución del fosfato cíclico, se cierran los canales de sodio y se deja de liberar glutamato. Por lo tanto, la célula bipolar que une al fotorreceptor con la célula ganglionar se despolariza y se genera un impulso, es decir, ante la luz se genera un impulso eléctrico en las células ganglionares. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquito de cómo se forman las imágenes y vamos a hablar del aparato refractivo. Con el grupo anterior habíamos hablado sobre lo que era la refracción. Es un fenómeno físico que nos dice que cuando un haz luminoso pasa por dos medios de diferente densidad, estos haces luminosos sufren una desviación. Y es lo que comúnmente ocurre en el ojo. Los haces luminosos viajan por el aire, pero al penetrar el ojo hay un humor acuoso, hay un humor vitreous agua y sufren cierto grado de desviación. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una idea. Hay un eje principal, ¿sí?, que es una línea imaginaria que pasa por el medio de la curvatura del cristalino, y en la parte de la retina, ubicada en este eje principal, hay un foco principal, que generalmente corresponde a la fobia, que es la zona de mayor agudeza visual. Entonces, cuando nosotros veamos todo este tema de los mecanismos refractivos y también de los movimientos oculares, vamos a tener la idea de que todo esto va destinado a que los haces luminosos incidan en la fobia, porque es la zona de mayor agudeza visual. ¿Ya? Y aquí, para hablar, esto solo lo vamos a ver en la práctica, los trastornos más frecuentes de la refracción, la miopía, por ejemplo, la hipermetropía, que se dan por cambios en la longitud del ojo. ¿No es cierto? Por ejemplo, en un ojo, el foco principal tiene un globo ocular pequeño, y el foco principal se forma detrás de la retina, con lo cual hay una visión borrosa. Y el otro tiene de repente un globo ocular muy alargado, de modo que el foco principal se forma delante de la retina, con lo cual hay una visión borrosa, y eso como van a ver en la práctica del día jueves, se corrige mediante la utilización de lentes cóncavos y convexos. Pero lo que me interesa es lo que ocurre fisiológicamente, y tenemos que hablar del mecanismo de la comunicación. Cuando nosotros tenemos un objeto ubicado a más de 6 metros, ¿sí?, se asume que los haces luminosos son paralelos, no sufren mucha desviación,
y los haces luminosos inciden ¿dónde? En el foco principal, es decir, en la foco. El problema es cuando los objetos están a menos de 6 metros, porque en ese caso no se considera que los haces luminosos son paralelos, sino que son divergentes. Y el problema es que al entrar en contacto con el mecanismo refractivo del ojo, o mejor dicho, con el ojo, que es un medio acuoso, sufre desviación y el punto focal se ubica por detrás de la retina, lo que origina una visión borrosa. Entonces, los peces lo solucionan fácil. Lo que hacen es alargar su globo ocular. Alargan el globo ocular hacia atrás, de modo que el foco principal incida en la retina y se logra una visión más nítida. Nosotros tenemos el mecanismo de la acupunción, ¿sí? Y para esto debemos recordar, cuando ya hemos visto la anatomía del ojo, ¿no es cierto?, que tenemos músculo ciliar, ¿sí? Y en este músculo ciliar se insertan los ligamentos suspensorios del cristalino, ¿sí? Cuando nosotros estamos en una visión relajada, en una visión himétrope, el músculo ciliar se encuentra relajado y al encontrarse relajado, los ligamentos suspensorios se encuentran estirados. Y al estar estirados, ¿no es cierto?, el cristalino se encuentra aplanado. O sea, cuando usted ve normalmente a lo lejos un objeto que está a más de 6 metros, los músculos ciliares se encuentran relajados, los ligamentos suspensorios del cristalino se encuentran tensos y el cristalino se encuentra aplanado. Cuando acercan un objeto, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre? Hemos dicho, yo acerco el objeto, los haces luminosos son más divergentes y el foco principal se forma detrás de la retina. Entonces, lo que ocurre es una contracción del músculo ciliar, ¿sí? Imagínense, el músculo ciliar es así. Y acá tiene sus ligamentos que dan inserción al cristalino. Cuando el músculo ciliar se contrae, lo que hace es volverse a que sus bordes se aproximen. Al aproximarse los bordes, los ligamentos se relajan. Y al relajarse los ligamentos, el cristalino se abomba. Y al abombarse el cristalino, aumenta su capacidad de refracción. De modo que ese punto focal que se estaba formando detrás de la retina es desplazado hacia la retina, hacia la fovea, para lograr una visión. ¿Sencillo? Ya podamos hablar. Me lo van a explicar bien. ¿Ya? Ahora, acá te explica, ¿no? Visión lejana, músculo ciliar relajado, ligamentos estirados, cristalino aplanado. Visión cercana, los músculos ciliares se contraen, de modo que su borde se aproxima, el ligamento se relaja y el cristalino se abomba, aumentando su capacidad de reflexión. Ahora, lógicamente, esto es parte de una respuesta mucho más completa que viene a ser la respuesta a la visión cercana, que está constituida ¿por qué? Por la convolución más la miosis más la convergencia de los ejes visuales. ¿Sí? Mesa, ¿qué es miosis? No te duermas, porque tengo que hacer. A ver, ¿qué es la miosis? Fuerte. Fuerte, no te escucho risa, fuerte, a ver. En resumen, la miosis, ¿qué es? Arguera, ¿qué dice? No me escuchas, tú tienes voz más fuerte que yo. ¿Qué he dicho? Ya, se contrae la pupila, se ha dicho que la voz ¿no es cierto? Entonces, esto constituye la respuesta a la visión cercana. ¿Ya? Ahora, son los reflejos pupilares. Nosotros, ustedes saben que cuando iluminamos la pupila, la respuesta es: doctora, por cultura general, ¿qué parte craneal te regula el reflejo pupilar directo? En otras palabras, te produce la contracción de la pupila. Inerva el esfínter de la pupila. ¿Qué parte craneal? Por eso, primero,
¿Cuántos nervios oculomotores tiene? No le digan. 3, 4, 2, 4. Fuerte. Oye, o sea, cuando te escucho el video que hay con Dixon, tienes un bozarrón y acá, a ver, dime, ¿cuántos pares craneales oculomotores conoces? De cultura general. Ya dime el número de qué pares craneales son oculomotores. Arriba dijo 2, ¿no? Número 2, ¿no? ¿Ah? Tercer par craneal, oculomotor común, otro. Dos no es escaleras, ¿no? Es sensorial, no es común. Oculomotores. 3, 4 y 6. Son común, es el que da inervación al esfínter de la pupila. El patético, no sé cómo dirán ahora, es el cuarto, y el centro oculomotor externo. Troncleares. ¿Ah? Troncleares en ahora, el patético. Ya, entonces, eso se requiere, ¿por qué? Porque a la estimulación hay una vía, ¿no es cierto?, que a nivel de la pupila, que a nivel del tercer par craneal, con el núcleo de Hennig-Westphal, y el mesencéfalo para ver esta respuesta reflejo. Y el reflejo consensual también nos dice que la inervación es bilateral. Porque cuando ustedes estimulan una pupila para pudimiosis, la otra pupila también se contrae. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la vía que media el reflejo pupilar, que viaja a nivel del tercer par craneal, llega al núcleo de Hennig-Westphal, es bilateral. Va también hacia el lado contrario. ¿Ya? Después miran ustedes el día jueves que es una pupila de Angel Robertson. Ya no se ve mucho porque una penicilina, no se ve en el ciclo, es mucho antes que no se ve de negar. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Bien, ahora vamos a ver esa parte. ¿Ya? Acá es importante ver el trayecto de la vía nerviosa. Y eso lo vamos a hacerlo lentamente. Acá es esas talas. Lo va a pasar a la autora, porque no excusas, porque la autora no eso. El grupo de práctica debería ser un placer. Yo quiero que van a... Y yo sé que se lo puedes abrir. Hay que llevarse nada más se los a todos. No para hablar con Nova que lo abrimos. ¿Sí se puede abrir? ¿Ah? Sí se puede abrir. Ya, hazlo a tus compañeros. Entonces, acá vamos a entender un poco lo que viene a ser los trayectos de la vía visual. Y para entender esto, le doy una explicación y ustedes después lo van a tener que practicar en la casa. Acá tengo un ojo izquierdo y un ojo derecho. Y en este ojo, en cada ojo me representa un campo nasal, que es el campo visual medial, ¿no es cierto? Y un campo visual temporal, que viene a ser el campo visual lateral. ¿Qué idea principal acá? Que las células ganglionares de la retina nasal llevan información del campo visual temporal. ¿Sí? Y las células ganglionares de la retina temporal llevan información del campo nasal. ¿Ok? En tu caso lo que pasa a los Entonces, acá vemos que las axones de las células ganglionares de la retina nasal que llevan información del campo temporal se decusan hacia el lado contralateral formando el quiasma óptico. Está a nivel de la región premental. Acá está la silla turca y que estas fibras que se han decusado para formar el quiasma óptico, ¿sí?, se unen con las fibras de la retina temporal que no se han decusado para formar la cintilla óptica. Y esta cintilla óptica se dirige hacia el tálamo, hacia el cuerpo geniculado lateral,
donde están estas neuronas, cuyos axones se van a dirigir hacia la censura calcarina en el lóbulo occipital, donde está la corteza visual primaria, formando el fascículo genículo calcáreo. Fácil, ¿no es cierto? Entonces eso quiero que lo aprendan, porque acá vemos una representación del déficit de los campos visuales y me van a tener que explicar por qué una lesión en A, que es el nervio óptico, me produce la pérdida total de la visión, por qué una lesión en B, en el quiasma óptico, me produce una hemianopsia bitemporal, por qué una lesión en la cintilla óptica me produce una hemianopsia homónima, y por qué una lesión en el fascículo genículo calcarino me produce una hemianopsia homónima, pero con respecto de la visión celular. ¿Ya? Pero la idea, con esa explicación, ya quiero que ustedes estudien y hagan la conclusión. Bien, entonces hemos visto que se ha formado la cintilla óptica, ¿no es cierto?, por la unión de las fibras que vienen del quiasma óptico y de los axones de las células ganglionares de la retina temporal que no se han cruzado. Y esta cintilla óptica se dirige hacia el cuerpo geniculado lateral, donde hay 6 capas, ¿no? Tenemos la capa 1, la capa 2, la capa 3, 4, 5 y 6. Y aquí vemos que la capa 2, la capa 3 y la capa 5 reciben información del ojo ipsolateral. O sea, el cuerpo geniculado derecho recibe información del ojo derecho. Y la capa 1, la capa 5 y la capa 6 reciben información del ojo contrario. ¿Okay? O sea, se recibe información, digamos. Y vemos acá que cuando se forma el fascículo genículo calcarino, vemos también que a nivel del cuerpo geniculado lateral, la capa 1 y la capa 2 está formada por células de tipo MAN, por células grandes, que lógicamente reciben información de las células ganglionares mangas, llevando el mismo tipo de información. Y que la capa 3, 4, 5 y 6 está formada por células pequeñas que llevan la información procedente de las células ganglionares pequeñas que ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Y entonces se forma una vía magnocelular. El fascículo genículo calcarino tiene una vía magnocelular y tiene una vía parvocelular. La vía magnocelular detecta movimiento, profundidad, destellos brillantes y rápidos, y la vía parvocelular, color, textura, forma y detalle. ¿No es cierto? Entonces, como habíamos dicho, las células ganglionares grandes, ¿sí?, se relacionan principalmente con los bastones, ¿sí?, llegan al cuerpo genículo lateral, ¿sí?, para formar acá, con acá también de esta capa se obtiene la vía magnocelular que lleva este tipo de información, y la vía parvocelular que proviene también de las células ganglionares pequeñas que se relacionan mayormente con los conos, llegan al cuerpo geniculado lateral para que con esta neurona formar la vía parvocelular que lleva color, textura, forma y detalle. ¿Sí? O sea, hay diferentes tipos de información básica que va a ser integrada a nivel de la corteza visual primaria, ¿sí?, que está alrededor de la censura calcárea. Bien, entonces vemos acá que la información llega a la área 17 de Brodmann alrededor de la censura calcarina, que viene a ser la corteza visual primaria, que es representada como B1, pero vemos también, ¿no es cierto?, que hay otras partes de la corteza visual que llevan otro tipo de información. Por ejemplo, B2, B3 continúa la información de campos visuales más grandes, B3A tiene información de movimiento, B5 movimiento y regulación de movimiento, B7 no, B8 la regulación cromática, y al final lo que hace la corteza visual primaria, ¿no es cierto?, es separar la información cromática de las formas y movimiento, combina la información proveniente de ambos ojos, porque hemos visto que en los cuerpos geniculados llega información del ojo derecho y del ojo izquierdo, ¿no?, y convierte el mundo visual
visual en segmentos o líneas de distintas orientaciones. No entro en el tema de la célula 5 y la célula sin burbuja, sería mucho, ¿no? Porque si bien el campo receptivo de la retina es circular, también de la corteza visual esa información circular transformada en líneas de diferentes orientaciones, y esa función de la línea es lo que va a dar de la forma. Pero no voy a entrar en eso, solamente me conformo de que vean qué tipo de información se conduce a través de las diferentes células y vías, que toda esta información, ¿no es cierto?, llega hacia la corteza visual primaria, donde empieza la transformación desde el punto de vista de orientación, matriz, etc., y que la corteza visual primaria es la que separa este tipo de información, combinando la información de ambos ojos y, en otras palabras, convirtiéndolo en una imagen. Hasta ahí no vamos a quedar en esa parte. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la visión cromática, que es la teoría de Jung-Helmholtz. Nosotros, en resumen, podemos percibir colores porque tenemos tres tipos de conos, cada uno con tres tipos de oxina, o sea, de fotopigmento distinto, que responde a una diferente longitud de onda, que corresponde a los colores primarios. Y entonces, cuando hay deficiencia genética de alguno de estos conos, ocurre el famoso daltonismo. Hay gente que no puede identificar de colores. Y hay formas también un poco asolapadas, ¿no? Por eso ahí también van a ver cuando lleguemos a tecnología que hay las figuras de Chicago, no sé si han visto, que son en color verde, números en puntitos. O sea, no sé si lo han visto. Lo voy a hacer para la próxima clase. Es un tema, pero hay también gente que tiene, pues, mosaicismo, o sea, no te desarrollan completamente el daltonismo, pero tienen dificultades para la identificación de ciertos colores. Aquí vamos a hablar del campo visuales y la visión binocular, ¿no es cierto? Entonces, el campo visual de un ojo representa la parte del mundo exterior que viene a ser, que puede ser captada por cada ojo. Entonces acá vemos que el ojo izquierdo, en estas líneas punteadas, tenemos el campo visual, ¿no es cierto?, del ojo izquierdo, ¿sí? Debería ser circular, pero lógicamente tenemos la limitación por un lado de la nariz y por el otro lado de la órbita. Y en líneas continuas vemos el campo visual del ojo derecho, ¿sí? Pero en ambos confluyen, ¿no es cierto?, en esta zona en forma, ¿no es cierto?, de corazón, que viene a ser la visión binocular. O sea, este es el campo visual que puede ser percibido por ambos ojos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la información que proviene de cada ojo debe ser fusionada en la corteza visual con una sola imagen. Pero para que ocurra esto, las imágenes o los haces luminosos tienen que llegar a los mismos puntos correspondientes a ambos ojos. Es decir, en otras palabras, tiene que llegar a la fobia de ambos ojos. Si por ahí, como es en el estrabismo, por déficit de un músculo oculomotor, hay estrabismo, es decir, el ojo se desvía y en este ojito no puede llegar el haz luminoso al punto correspondiente, es decir, a la fobia, se produce una visión doble, se produce la diclopia. ¿No es cierto? Que es lo común, lo que llamaban los famosos virolitos. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, si bien puede haber una corrección por cirugía, ¿no es cierto?, es el ojo desviado, como dijo el doctor Villanueva, taparlo. ¿Sí? O sea, que este ojito no vea. Tanto en menor grado para quitar la visión doble como que si ustedes no corrigen, lo que va a hacer la corteza visual va a ser suprimir la visión del ojo desviado. Y esa visión no la va a recuperar el niño. Entonces, esa es la respuesta ante nuestra. O sea, usted ve una persona que tiene estrabismo ya de grande, tengan por seguro que ese ojo ya no ve, ni va a ver. Porque el mecanismo de compensación de la corteza es suprimir la imagen que se obtiene del ojo desviado. Por eso cuando van al hospital de oftalmología van a preocupar el niño por su parte. O sea, mientras no llegan a la corrección, es suprimir la visión del ojo desviado. ¿Ya? Bien. Luego, los movimientos oculares, hay sacudidas oculares, hay movimientos de persecución visual, hay movimientos vesticulares y hay movimientos de conjuntivitis.
vamos a ver la parte. Los movimientos de sacudidas oculares son pequeños movimientos sacálicos para desviar la fijación y tú tienes de un objeto a otro. Por ejemplo, yo tengo acá el pulmonero, tengo el puntero, entonces cuando paso mi vista del pulmonero al puntero es un movimiento de sacudida, pero es un movimiento fino que me permite desviar la atención de un objeto hacia otro. ¿Ya? Los movimientos vestibulares son los que me permiten mantener el movimiento de los ojos, que me permite fijar un objeto mientras la cabeza se mueve, ¿no? De repente, no sé, estoy girando, ¿no? Pero yo quiero seguir viendo, ¿no es cierto?, lo que está atrás, ¿sí? O sea, mi cabeza se puede mover, pero yo mantengo la fijación. ¿Ya? El movimiento de persecución visual, claro, encantado con este ejemplo, sobre todo, te vas a la playa, tu es oscuro, aparentemente tu cabeza está allá, tú estás mirando todo lo que se mueve, ¿no? Una chica que pasa. Y un movimiento de convergencia. Estos son pequeños movimientos de convergencia de los ejes. ¿Ya? Pero como le digo, todo lo que hemos visto de visión, como los movimientos oculares, el aparato refractivo, están destinados a que los gases luminosos, ¿sí?, incidan en la fóvea, que es la zona de mayor agudeza visual, porque como hemos visto está lleno de luz, ¿no? Y hemos visto también cómo la luz, cuando llega a la retina, va a ser convertida en un impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, hemos visto que estos fotopigmentos, como son la rodopsina, sufren cambios en su conformación que cierran canales de sodio, de modo que el fotorreceptor se hiperpolariza y deja de liberar un neurotransmisor que es el glutamato, que es tradicionalmente inhibidor. Y al ser liberado de esta inhibición, las células bipolares pueden producir impulsos eléctricos